Yunes de ACLISE, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santiago del Estero. Es un gusto conversar. Hace rato que no lo tenía en una charla o por radio o por tele. Contador, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Carlos Gómez le habla. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Igualmente el gusto y nuevamente poder estar en contacto contigo y tu audiencia. Bueno, contador, cuéntenos, ¿cómo está el sistema privado de salud en Santiago del Estero? Bueno, haciendo un breve resumen, ya lo hemos conversado en muchas oportunidades, ahora estamos como en una tensa calma. Te diría que los problemas de fondo no se han solucionado. El sistema de salud privado en todo el país viene con un desfinanciamiento crónico de más de 4 décadas, te diría, para ser un poco optimista. Nosotros tendríamos que remontar a mediados de los 90, si te acuerdas, tu audiencia se acuerda, durante el mandato del presidente Menem, y hubo una gran desregulación, una primera gran desregulación, como se pasa en nuestro país, que muchas veces vamos de un lado a otro, y desapareció, o se derogó, mejor dicho, un instituto que era el INOS, que era un instituto nacional de obras sociales y que regulaba las obras sociales. Ese instituto permitía a los prestadores, sobre todo, fijar un arancel de referencia. A partir de ahí, lógicamente, se produjo una relación directa entre prestadores y obras sociales, y obviamente el poder, nosotros no somos formadores de precios. Los precios los forman las grandes ciudades o las grandes obras sociales. Y eso hoy, a 4 décadas vista, casi 4 décadas, ha hecho que se hayan perdido casi 1.000 centros de salud privados en todo el país. O sea que indudablemente fue una muy mala decisión. Hoy te podré decir que lo único que nos vemos beneficiados, entre comillas, por llamar de alguna manera, es la baja sustancial de la inflación. Porque justamente al no ser formador de precio y nosotros no poder controlar esa variable económica, lo único que podemos es tratar de administrar nuestros costos. Bueno, al no tener esa presión permanente, entonces obviamente podemos decir que estamos en esa tensa calma, pero lamentablemente los problemas de fondo no se han solucionado. Ujú. Bien, la relación, ¿cómo está la relación con obras sociales, prepagas, la mora de la que siempre se ha denunciado, digamos? Sí, sí. Bueno, digamos, eso también tenemos que ser claros. Digamos, a nivel país hay dos grandes núcleos, ¿no? De hecho, que todos nosotros en algún sector, subsector de las prestaciones estamos. O sea, está por un lado lo que se llama la seguridad social, que serían las obras sociales sindicales, provinciales, y por otro lado estarían las prepagas, que serían, digamos, bueno, hay muchos de nombre muy conocidos, Sí. y que se manejan con otros valores, porque el aporte lo hace voluntariamente el que se afilia. Ese núcleo de obras sociales tiene otra realidad, porque es el que manejan generalmente las grandes ciudades. Vamos a pensar Capital Federal, Córdoba, Rosario, Mendoza, podríamos decir. Entonces ahí uno puede ver quizás centros de salud de mucha complejidad, muy importantes, que ve que hacen obras, digamos, de incorporación tecnológica en forma permanente. Pero por otro lado, la mayoría del país, y del norte para adelante, para arriba, digamos, nosotros que nos encontramos en el norte y en el sur extremo, digamos, en la Sí. Patagonia, todo el resto se maneja con la seguridad social, es decir, los aportes que hacen las obras sociales provinciales y obviamente, municipales, en fin, y todas Sí. las obras sociales sindicales. En ese caso, como dependemos del aporte de los sueldos y sabemos que todos los sueldos se han venido perdiendo contra la inflación, bueno, lamentablemente no hemos tenido esa contrapartida, y ahí se ve crudamente la desaparición de muchos centros de salud o la no inversión, como vemos en el caso de Santiago, en el cual tenemos casi los mismos sanatorios, más, te diría muchos menos, más allá de que ha habido algunas incorporaciones que hace 30 años atrás, y la población sigue creciendo. O sea, Ujú. esa es la realidad que se palpa, digamos, en nuestro país hoy por hoy. Bien, hoy en día, ¿cuántos asociados tienen ustedes en clínicas y sanatorios? Bueno, nuestra asociación nuclea todos los sanatorios con internación, y algunos que son le llamamos de internación ambulatoria, están Sí. afiliados. Nosotros tenemos 27 sanatorios en nuestra provincia, pero fíjate, Carlos, la mayoría de esos 27, 19 se encuentran en Capital y Banda. ¿Sí? Ujú. O sea, y por otro, los otros 8
están en el resto de los departamentos del interior. Es decir, Sí. que si somos 27 departamentos en Santiago, hay 2, te quedan 25, o sea, hay 8 sanatorios para 25 departamentos. Con esto quiero decir que muchos departamentos, o sea, la gran mayoría de los departamentos y ciudades importantes del interior provincial no tienen prestadores privados, solamente es el Estado el que debe, digamos, brindar ese servicio. Sí. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros reconocemos la obra que está haciendo el gobierno de la provincia en tratar de brindar y generar nuevos servicios de salud de mucha importancia, porque el sector privado no puede llegar a esos lugares porque obviamente no forma parte, su unidad de negocio es totalmente no rentable. No Es más, rentable. muchas veces no rentable. Claro, Es más, nosotros hemos estado en una reunión nacional días pasados, la semana pasada, junto con miembros de la Comisión Directiva de CLISA, y la conclusión que nos hacían en un estudio técnico que tiene la CONFECLISA es que hoy técnicamente los sanatorios no solamente prefinancian la salud, ¿qué quiere decir que prefinancian? Porque supongamos que un sanatorio se abre hoy, hoy estamos hoy 3 de septiembre, pero el 1 de septiembre, y va a cobrar su primera facturación en 60 días, 90 días en el peor de los casos. Es decir, ¿qué actividad, digamos, puede funcionar si tiene que invertir 3 meses, pagar su sueldo, sus impuestos, las cargas sociales, sus proveedores, y recién va a cobrar su primera liquidación en 90 días? No sé si me alcanzo a explicar. Absolutamente, se entiende, se entiende. Le iba a preguntar, ¿cuáles son los mayores costos de un establecimiento de salud? No, indudablemente el costo principal es el laboral, digamos, su personal. Ajá. Digamos, es una entidad de lo que llamamos de mano de obra intensiva y muy calificada. Por lo tanto, formar una enfermera, formar un técnico, formar todas las, y ni hablar de los servicios de alta complejidad como terapia intensiva o neonatología, que requieren muchos años. Esas personas, obviamente, te repito, son de mano de obra intensiva y requieren generan casi el 60% de los costos, y eso hay que sumarle las cargas sociales. Bien. O sea que eso es la ecuación básica. Por eso te decía, hoy la conclusión que sacamos en esa reunión era que hoy los sanatorios están técnicamente quebrados. O sea, si uno hace la ecuación ingresos-gastos, está técnicamente quebrado. ¿Y por qué funcionan? Decíamos, y bueno, funcionan porque generalmente no, lamentablemente se dejan de pagar muchas cosas. O sea, se dejan de pagar cargas sociales, se dejan de pagar impuestos provinciales. Nosotros estamos en emergencia sanitaria hace 20 años. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se van devengando deudas a la AFIP por cargas sociales, contribuciones, aportes, y esa emergencia impide que la AFIP te ejecute, pero no quiere decir que no la debas pagar. ¿Se entiende? En algún momento se la tiene que pagar. A ver, en algún momento se la tiene que pagar. Sí, quería preguntarle sobre los costos que tienen, porque hace algunos días lo escuché al doctor Hugo Pizzi, al infectólogo, que contaba puntualmente detrás de todo esto de lo que viene, me parece que el tema, el disparador era el fentanilo contaminado, pero la cuestión es que la conversación en un medio derivó en lo que son los contagios intrahospitalarios, ¿no? Y decía, ustedes no tienen una idea lo que significa para una clínica y un sanatorio tener que cumplir con los protocolos por las clipselas, creo que decía, ¿no? Y las bacterias que cada vez son más resistentes a los antibióticos. Hay que estar atentos a una canilla, al agua que llevamos a terapia, o sea, todos los elementos, y eso es muy costoso, decía el doctor Pizzi. Es muy costoso. ¿No? Tal cual, y yo ratifico totalmente las palabras del doctor. De hecho, nosotros tenemos inspecciones periódicas del Ministerio de Salud, porque cada 3 años nosotros tenemos que habilitar nuestras clínicas, o sea, primera habilitación y después se sigue rehabilitando, o sea, y para eso el Ministerio nos exige una serie de requisitos que deben ser cumplimentados en forma, digamos, creciente y muy válida, y que nosotros obviamente la acompañamos. De hecho, trabajamos mancomunadamente para ir mejorando esos protocolos, digamos, y ser todo digitalizado para evitar obviamente el papel y otros insumos, pero obviamente debemos cumplir. Afortunadamente todo este
la problemática del fentanilo no llegó a Santiago, digamos, Sí. afortunadamente te repito, y que no hemos tenido esa problemática porque ese laboratorio se manejaba con grandes ciudades. Claro. Pero nosotros pensábamos que, por ejemplo, Rosario, Córdoba, que si eso no se hubiera detectado a tiempo, quizás una oferta tan, digamos, tan potente como ellos hacían, Sí. de bajar precios casi a la mitad, hubiera sido tentador para cualquiera. Y, ¿Sí? Más sabiendo que venía con... ¿Se entiende? Sí, quería afortunadamente no llegó. Menos mal, menos mal. Escúcheme, quería ir puntualmente a esto de cómo están trabajando con los protocolos para evitar las infecciones intrahospitalarias. Se está trabajando activamente y muy, como te decía hace un momento, mancomunadamente con el Ministerio. Ajá. Afortunadamente no hay, digamos, infecciones generales, hay casos puntuales, por eso se exigen hacer lo que se llaman mateos bacteriológicos en determinados servicios en forma permanente, Sí. En algunos casos mensuales, en otros casos trimestrales, semestrales, depende de, obviamente, los servicios de alta complejidad como terapia intensiva, neonatología, hemodinamia, eso necesitan hacer casi mensualmente mapeos bacteriológicos para ver cuál es la bacteria, Sí. pero esos son digamos, virus que circulan y permanentemente ingresan, egresan. Uno puede haber hecho el mapeo y al día siguiente puede volver a ingresar, ¿se entiende? Por Claro. eso es una permanente retroalimentación. Pero en ese sentido nosotros estamos trabajando, como te decía, mucho en calidad. De hecho, eso los invito para el mes que viene. Vamos a traer a Santiago al doctor Rubén Torres, que es un reconocido, digamos, y prestigioso disertante, y trabaja mucho fue incluso ex superintendente del Servicio de Salud, para que nos hable ahora dirige el SENAS, que es un centro de acreditación nacional, porque todos los sanatorios de Santiago, a través de la CLICE, que actualmente presido, va a iniciar lo que se llama la acreditación en calidad, es decir, que vamos a intentar ir un paso más adelante, y para que todos los sanatorios, obviamente, que voluntariamente quieran ir adhiriéndose con el apoyo de la CLICE, puedan tener normas y protocolos internacionales para evitar cualquier tipo digamos, de error o equivocación, porque esto es un aprendizaje permanente. Y como te digo, la tecnología va avanzando, los medicamentos van avanzando, los virus se hacen cada día más resistentes. Por eso decía que esto tiene que ser un trabajo permanente entre lo público, lo privado y obviamente la inversión en tecnología que deben hacer cada uno de los prestadores. Bien, una última cuestión, muy breve, le pregunto, ¿cómo están con la industria del juicio por mala praxis? Bueno, eso también fue un tema que se debate hace mucho tiempo. Hoy te podríamos decir que hay también una tensa calma. Uh-huh. En Santiago no tenemos, afortunadamente, grandes o digamos demandas permanentes. Sí hay, digamos, de vez en cuando aparece algún tipo de denuncia, porque en ese caso te tiene que hacer lo que se llama primero un incidente. Sí. O sea, un incidente que es cuando aparece un tipo de caso, eso tiene que ser investigado, y después obviamente la justicia decide si hay o no mala praxis. No Bien. Todos los casos, por eso le decimos que en realidad los seguros son de praxis médica, no de mala praxis, porque Claro. La medicina no es una ciencia exacta. El cuerpo humano de cada persona puede, digamos, tener diferentes reacciones. Sí. Por lo tanto, hay siempre, obviamente, los sanatorios trabajan con compañías habilitadas y reconocidas del mercado. Obviamente, los médicos que trabajan en cada institución también tienen su seguro. Eso es una obligación, digamos. O sea, no puede haber sanatorio ni médico que no tenga un seguro habilitado y que sea acorde en cuanto al monto, de acuerdo a las prestaciones que brinda. Bien. Pero como te decía, afortunadamente hoy estamos también en una situación en la cual no se han profundizado ese tipo de juicios en este momento, por te decir. Bueno, no deja de ser una buena señal, digamos, ¿eh? Así Exactamente. Que, bueno, contador Aldo Yunes. Que sea porque se está trabajando mejor, que es lo que... Claro. El espíritu que todos tenemos, digamos, que se está trabajando mejor. Seguro, y baja la conflictividad también, ¿no? Tal cual. Médico-paciente. Así que bueno, contador Aldo Yunes, ha sido un gusto, un placer haber conversado. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Carlos, y la oportunidad de tu espacio para, bueno, poder
llevar un poco de nuestra situación o que hagan conocer a tu audiencia la situación de nuestro sector, que es un sector que siempre tiene un fin noble como que dar salud a la población. Así que bueno, eso me parece que es lo más importante que tiene que quedar, digamos, como valor para una sociedad. Una sociedad que quiere pensar a futuro tiene que tener claro que sin educación y sin salud creo que es poco probable que se desarrolle, ¿no? Así es, no tenemos rumbo. Así que bueno, Así es. muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien, buena jornada, hasta luego. Gracias. El contador Aldo Yunes, titular de ACLICE, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santiago del Estero. En Buen Día Santiago, te informamos, te entretenemos y te acompañamos en las primeras horas del día.